Hola, nosotros somos Juan, Julián, Alejandro, los fundadores de UBA, e hicimos este podcast para contarles cómo nació todo. Bienvenidos. en este primer capítulo queremos llevarlos al comienzo, a cómo eran las cosas antes de decidir trabajar con hongos, con adaptógenos y con todo lo que hemos construido hasta ahora. este es el primer capítulo, el antes. Bueno, antes de UBA estaba Juli y yo, estábamos trabajando con cannabis medicinal. Digamos, empezamos en ese negocio como en el 2013 de cannabis medicinal y estuvimos más o menos durante 10 años. Y Alejo, Yo he sido cantinero desde el 2003, soy psicólogo y antes de UA no creía sino en la funcionalidad del alcohol. ¿qué quiere decir la funcionalidad del alcohol? Reduce la censura y disfrutar más el momento presente. Interesante. En mi caso, el mundo de los hongos lo trae Sebas. Como desde el 2018 tuve un momento en que empecé a estudiar trading y le pregunté a él qué estaba estudiando y me dijo, parce, me dediqué a estudiar hongos. Y desde ahí empecé a escuchar en diferentes ocasiones que me decía, hey, los hongos son el futuro. Bueno, yo creo que en realidad incluso antes que eso, porque lo que nosotros hemos conocido de hongos o en general lo que se conoce de hongos son psicodélicos. Y de alguna manera me considero y nos considero, pues por lo que nos conozco, exploradores de nosotros mismos a través de sustancias, y como que la aproximación a los hongos o a otras posibilidades se da a través de hongos psicodélicos en lo que es lo personal de cada uno. Digamos que en mi caso yo nunca había hecho uso de hongos psicodélicos, pero me empezó a llamar como el tema de cultivo, cómo funcionaba cultivarlos, cómo los hongos eran descomponedores de diferentes sustratos o diferentes materias. Y como en el 2017 me metí a un curso de cultivo de psilocibina. Eso es algo como que a cada vez se ha vuelto más popular y que en ese entonces era como unos locos cultivando hongos, que incluso yo llegaba a las clases y era como ellos contando experiencias y yo me sentía como el rarito porque era como, uy, estos manes de qué están hablando, nunca había probado nada. Entonces como que la primera aproximación fue a través de cultivar psilocibina, entendiendo muy bien cómo se había desarrollado el mercado de cannabis, sobre todo en Estados Unidos, y entendiendo que con una buena dosificación y un buen cultivo, todas las sustancias son o tóxicas o son medicina, y la posibilidad pues como de lo nuevo que se venía. Entonces le empecé a decir a Juli, parce, los hongos en el futuro, esto es como el cannabis 2.0, porque en mis viajes de exploración a Estados Unidos y de investigación era como, hey, aquí hay algo que la comunidad científica está empezando a explorar, hay algo que tiene potencial terapéutico, pero que todavía está muy atrás. Entonces yo le Y empecé a empezaste decir, a mandar una cantidad de textos, de links, de cosas muy interesantes de hongos y empezamos a ver esos matices entre esa diferencia de lo que decías antes, de esos hongos psicodélicos y de ese otro universo que es infinito de hongos. entonces en esa exploración pues como del cultivo de hongos, de psilocibina, luego empecé a estudiar cultivo de orellanas y ganoderma. Tuvimos pues, Tuvimos. pero Juli nunca hizo como Y sí, una parte muy operativa. Tuvimos un cultivo de ganoderma, empezamos como a explorar cómo era el proceso de cultivar ganoderma, cómo crecían, cómo era la fructificación, cómo era el proceso de cultivar, cámaras de esterilizar el ambiente. Entonces, entendiendo ese proceso, hice un curso en Bogotá, cerca de Bogotá, también de cultivo de alimenticios, y ya entonces entraba en otra categoría y era como, parce, esto es como el cannabis, en el sentido en el que en cannabis vos tenés unas plantas que son terapéuticas y otras plantas que son industriales. Y los hongos también planteaban una posibilidad de, no solo en una planta como en el caso del cannabis, sino con muchas variedades de diferentes hongos, poder tener una aproximación terapéutica y una aproximación industrial, por decir así. O sea, para construcción, para descomposición de plástico, para descomposición de petróleo. Hay gente que ha hecho estudios pues de cómo ciertos hongos podrían ayudar con cuando se riega el petróleo, y muchas aplicaciones industriales
Y en esos, pues en los devenires, comenzamos a hablar con Alejo, hey, parce, hay una posibilidad, mira los hongos, y como que nos contábamos las ideas y nos empezamos a acercar. No sé vos en lo personal, desde la psicología o desde tu experimentación personal, ¿cómo llegaste a los hongos? Mi llegada a los hongos fue fundamentalmente a los hongos psicodélicos. Y entendí que los hongos psicodélicos brindaban un abanico de posibilidades terapéuticas que yo solamente había visto en consulta, en clínica. Y los psicodélicos abren un portal de entendimiento al que es como difícil llegar, o por lo menos demorado, cuando vos comenzás un proceso psicoterapéutico. Entonces, para mí los hongos en principio fueron siempre hongos psicodélicos. Cuando empezamos a hablar, que nos reunimos y comenzamos como a desarrollar la idea del proyecto, empezamos a hablar sobre adaptógenos, que era un concepto nuevo para mí. Los adaptógenos, entonces en ese campo, en esa vía de estudio, comencé a entender que hay hongos que tienen una funcionalidad muy interesante a nivel físico y que están como alejados del mundo psicodélico. Y Eso, que de hecho al principio solo hablábamos de hongos, ni siquiera sí. conocíamos la categoría de adaptógenos. Claro, no, para mí Cuando- cuando llegamos a hablar de hongos, para mí fue fundamentalmente hongos psicodélicos. Y esos hongos psicodélicos tenían una concepción y era San Alejo y una locura total. Cuando empecé a entender el mundo de los adaptógenos, dije, pues, puta, qué cosa tan interesante hay acá. Hay una funcionalidad hermosa y unas potencialidades increíbles y para mí el estudio también comenzó ahí, a empezar a indagar de los diferentes adaptógenos, a empezar a indagar acerca del melena de león, del ganoderma, que lo habíamos escuchado como fundamentalmente en un tipo de café. Y ahora traíamos como toda esa información para un nuevo proyecto que me parecía una locura y que precisamente nos trae como a este momento. Entonces, a ver, el cannabis, digamos que cuando empezamos Julio y yo en el cannabis era un desafío, al igual que lo fue en su momento los adaptógenos, y eso es algo como que cosechamos después porque era algo innovador, nadie conocía el tema. Como decía Alejo, cuando empezamos en UBA, que se alejó totalmente de los psicodélicos, pero cuando nosotros le hablábamos a las personas, hey, mira, hay hongos, y todo el mundo era como, uy, los de San Alejo, uy, los hongos del potrero, uy, no, eso es muy peligroso, parce, venga, no. Nos tocaba ser muy claros en que no eran psicoactivos o psicodélicos como lo fue en su momento el cannabis, que nosotros hablábamos. Recuerdo una vez que estábamos haciendo una activación de marca Julio y yo de cannabis, y una señora súper adulta, nosotros, señora, una crema, y ella, no, yo me la fumo mejor, no. Y se puede comer, la crema se puede comer. Entonces, venga, no, no, no. Entonces, como que del entendimiento de traer algo nuevo, incluso cuando nosotros inicialmente lo hablábamos, era como, parce, venga, no estamos hablando de psicodélicos, estamos hablando de otros tipos de hongos. Entonces, como que del cannabis queda la posibilidad de usar plantas que hasta el momento no se han utilizado, plantas u hongos, en este caso, pues, que es otro reino diferente al vegetal, que son cosas que no han sido exploradas o que no han sido muy exploradas, o que sí hay mucha investigación, pero que esa investigación no se ha traspolado a productos o activamente hacer uso de esas plantas. Entonces era como del cannabis yo saco la manera de investigar los nuevos activos y la manera de aplicarlos con la seguridad de que no van a tener incidencia psicodélica ni van a generar, digamos, efectos secundarios adversos, ¿sí o qué? Por un lado. Y por otro lado, creo que comparten, no han compartido como esa dificultad normativa, como la dificultad no solo de explicarle al usuario, sino también de uno acercarse a los entes que regulan y vigilan como los productos que están en el mercado, a decir, venga, estamos hablando de adaptógenos, uy, ¿qué es eso? Con cannabis también nos pasaba que llegábamos a ministerios, estos fue antes de normas, de que existieran las normas, y era como, venga, la diferencia entre cáñamo y cannabis. Uy, parce, que este man de qué me está hablando. Pues como que era complejo llegar a generar un entendimiento común de que a pesar de que en el inconsciente colectivo o en lo que la gente creía de hongos, había una categoría que sí tiene incidencia psicodélica, pero que había un gran abanico de posibilidades que quitando esa potencia psicodélica cumplían como a lo mejor los mismos efectos beneficiosos
que se podría uno imaginar en el psicodélico, o sea, como aumentar neuroplasticidad, aumentar defensas. Entonces, como que del cannabis queda eso, me queda también como esa perseverancia que hemos tenido los tres, pues de venga, esto es complejo, pero no es imposible, vamos a buscar las maneras, vamos a investigar en nosotros mismos, vamos a intentar contarle a las personas que sea como sea, esto es beneficioso. Incluso al principio lo decíamos en algunos envíos que se perdieron, donde decíamos, parce, consuman adaptógenos, o sea, qué chimba que sean los de uva, pero si no, todo el mundo debería estar incluyendo en sus rutinas adaptógenos porque es súper evidente el efecto que tienen en el cuerpo y en cómo uno se relaciona con las demás personas. Hay algo que para mí ha sido clave en el camino desde que yo empecé a querer hacer empresa o a querer emprender. Y es que siempre he buscado que las cosas que haga generen un impacto positivo en la sociedad, por lo general hablando de bienestar en términos de salud y de calidad de vida. Entonces eso en cuanto a cannabis, y ahí fue cuando empezó ese camino, y se traspola también a la hora de empezar a ver toda esa información que vos me habías enviado y empezar a expandirla, empezar a investigar más, empezar a entender esas funcionalidades, y a través de ese entendimiento del que vos hablas de lo difícil que fue a nivel normativo en términos de cannabis, se veía o se percibía desde la investigación misma un estar cubiertos bajo norma para poder sacar los productos que queríamos sacar desde el principio, que eran inicialmente 3 relacionados con hongos funcionales únicamente. Luego ya avanzamos en otros 2, precisamente queriendo impactar a la sociedad y a nuestra primera sociedad, que somos nosotros mismos y nuestro círculo cercano, para generarles esas ayudas, ese bienestar, ese buen vivir. Entonces eso me ha dejado también el camino y es lo que me ha impulsado a decir, hey, vamos a sacar este proyecto adelante, que es UVA en todo lo que tiene que ver con adaptógenos y ese impacto a la sociedad. Hablando del licor, yo siempre soñé montar un bar y con un parcero arrancamos un bar. Y más allá del consumo de licor, que es interesante porque permite también reducir la censura y vos puedes compartir como desde un lugar diferente como al donde estás siempre, los bares permiten generar un espacio discursivo que para mí tiene una funcionalidad importante en la sociedad. Vos te vas a un bar, te tomas una pola, te encontrás con los amigos y cuando lo dejas de hacer eso hace falta. Hablar de tu vida, estar detrás de una barra es una experiencia muy bonita porque vos destapas polas o haces un cóctel, pero vos atendés a alguien que llega a hablar. Y generar ese espacio discursivo me parece que es muy interesante. Es un espacio de bienestar que la sociedad a veces se embolata. La gente deja de salir y se queda en la casa, se pone a ver TV y se olvida como de esos espacios que no solamente tienen que ver con el licor, aunque que nota que disfrutes un trago, sino con sentarte a hablar con los parceros, contar tu vida, contar tus historias, contar tus problemas. La funcionalidad de los hongos o los adaptógenos, pues que yo veo en UVA, es que detrás de UVA también hay una intención de bienestar. Es vos podés vivir un poco mejor. Y eso me parece que es fundamental y que es una chimba. Y de hecho, si con eso que contás, si eso no existiera a través del bar, no estaríamos acá sentados, porque a través de ese conversar fue que fuimos atando todo ese tejido que se ha ido construyendo hasta lo que hemos hecho hoy. Que fue Total. Parce, bueno, Alejo siempre ha sido cercano, un amigo, como Alejo lo dice, sí, él tenía un entorno donde vos llegabas y en realidad llegaban personas hasta de 3 ojos, parce, a ese segundo piso del bar, porque entraba y salía gente, y jefe, una cola, y sí, se generaba como una conversación. Entonces, Juli y yo en nuestra empresa de cannabis, digamos, después de pasar por muchos aprendizajes, después de tener todas las licencias, después de haber puesto todo en norma, incluso llegamos a tener una fundación, que eso para mí fue hermoso, pues como que lo social también nos ha jalado mucho. Digamos que se llegó un momento donde hubo una ruptura societaria en el tema de cannabis y Alejo en ese entorno de conversación era como el paño de lágrimas, parce, porque llegaban, mira lo que nos está pasando, y Alejo no se escuchaba. Creo que a pesar de que no soy habitual consumidor de licor,
si es verdad que una pola te abre la posibilidad de conversar como desde un punto más profundo, que uno pierde eso porque qué van a pensar de mí o qué, pero en ese compartir era como ir cada X tiempo, no sé si lo hacíamos diario. No, en esa época era mucho, íbamos por lo menos dos veces por semana, por lo menos. Pero cabe aclarar que íbamos muchas veces en horarios que no eran los del bar, sino que íbamos a parchar con Alejo en el segundo piso. Entonces empezamos como a contarle, parce, mira, estamos en lo de cannabis, que habíamos hecho un montón de cosas, que la empresa había crecido un montón. Igual bebían. Sí, El obvio. segundo piso Ah, no, igual siempre, bebían. siempre. Entonces, después de que había crecido todo tanto, que todo se estaba como fragmentando, íbamos donde Alejo, hey, parce, también Alejo es un gran empresario, pues, con demasiados negocios, con demasiadas quiebras y demasiadas pérdidas, que es lo que uno también después capitaliza, y nosotros íbamos como, parce, nos está pasando esto. Por Entonces, mentoría. algo así, Ah. sí, que decíamos, uy, parce, mira qué chimba de mentor tenemos, pues esa es la realidad. Sí, sí, sí. Porque no solo era como contar las cosas personales, sino también en temas empresariales. Hey, tranquilos, deberían pensar en esto, fíjense en esto. Ah, a mí en tal negocio me pasó algo parecido, fíjense en esto. Entonces, de nosotros contar nuestros problemas, mientras nosotros hablábamos de esos problemas, yo creo que yo estaba todavía, era como activamente investigando en hongos, producción de hongos, el ganoderma, estábamos en ese proceso, que el ganoderma era una excusa. Yo estaba haciendo ganoderma con la excusa de que queríamos sacar una línea cosmética con Ganoderma, que eso tiene un potencial impresionante, pues en ese entonces lo tenía y todavía no está explotado, porque en ese entonces una de las empresas que teníamos, Juli y yo, era un laboratorio cosmético, entonces era como, para que hagamos el extracto, para que hagamos unos cosméticos con Ganoderma, mientras había un caos gigante en la empresa, pues cosas que pasan así, estilo Betty la Fea, donde la sociedad se estaba fracturando. Entonces pasamos de contar nuestros problemas, se mezclaba como las nuevas ideas con, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer si todo lo de cannabis termina? Ujú. Yo recuerdo que cuando yo renuncié a la gerencia de esa empresa, vos me acompañaste y me preguntaste apenas salimos, bueno, ¿y qué sigue? Y yo te dije, ¿cómo parce, cómo que qué sigue? No me venís bombardeando con hongos desde hace rato, vamos con hongos, con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de toda esa historia. Y ahí empieza UBA. Ahí decidimos empezar a sacar unos prototipos, con esos tres primeros componentes de hongos, y le llevamos a Alejo en una de esas conversaciones, en esas reuniones, lo primero que encapsulamos nosotros, que fue un melena de Leo. Sé cómo lo vivió. Yo me acuerdo que llegaron ustedes dos después de que habíamos hablado de este negocio mucho rato a decirme, ay, estamos buscando un inversionista. Y yo, o sea, esto ya no estaba claro. Pues, No, todo lo que dijiste ahí, güey, parce, muy bacano, y seguiste hablando de otras cosas. pues yo, para mí ya era evidente. Para mí ya era evidente que éramos socios. Sino que entre todos esos dramas pues que le contábamos a Alejo, también hablábamos de hongos, mira, intentamos una marca inicialmente o intentamos una sociedad diferente inicialmente configurada con otras personas, donde mientras nosotros estábamos pasando por el tema de cannabis, como la última parte de cannabis, estábamos haciendo investigaciones en adaptógenos donde Alejo estaba como cercano, como socio, pero cuando ya Juli y yo nos vimos como que nosotros intentábamos contarle a Alejo, hey, parce, listo, ya salimos de lo otro, mira lo nuevo, Alejo era como, ah, sí, qué bueno. Era como bacano, qué Sí, bien, felicitaciones, sí. y nosotros éramos como, Parce, parce, pero ¿será que Alejo no quiere estar en este nuevo proyecto? Si no, hay que empezar a pensar entonces cómo vamos a conseguir el recurso. Hasta que al final de ese día fue como, a lo bien ustedes no me van a invitar a ese negocio. Eso, pero como ahí no éramos socios, No éramos socios, no íbamos a hacer esto juntos, pues. mirando hacia atrás, si no nos hubiéramos asociado, no lo sé, sería muy raro, pues como que lo que ha aportado cada uno ha sido tan único y ha sido tan impresionante, como que ha generado tantas diferentes posibilidades que a lo mejor no hubiéramos hecho UA o a lo mejor Hubiera pasado, todo. hubiera pasado, nos hubiéramos asociado de alguna manera. Sí, obvio, después de... Sí, obvio, pues después O sea, de es fumar... imposible. A lo Pues es bien, después de fumar bufo no había otra manera de decir. Ya, obvio. Sí, de acuerdo. pero ahí Sí. ya éramos socios. Sí, pues Ahí ya éramos socios. afianzamos. Ahí ya éramos socios. Esta primera etapa de UA termina
digamos, nosotros intentando organizar o alinear las energías y los entendimientos, pues Alejo viene evidentemente de una posición más del ocio y más de la conexión en un entorno que naturalmente no se entiende como algo terapéutico. Y por mi parte venía trabajando mucho en cómo el cannabis puede cambiar vidas, cómo puedes estar mejor, bienestar natural era el eslogan en ese Y entonces. veníamos de hecho de cambiar vidas, veníamos recibiendo testimonios de personas desde hace mucho tiempo diciendo, hey, gracias por esto que están haciendo, no lo dejen de hacer nunca. Y eso para mí ha sido motor. Y acá creo que puedo hablar Sí. en esa primera instancia de también por qué se encamina hacia que sea algo que vaya por ese lado. Entonces la primera etapa es entender, alinearnos y entender claramente que no estábamos haciendo psicodélicos, a pesar pues de que evidentemente tenemos un camino personal terapéutico que ha sido a través de sustancias, pero entonces también era nuestra discusión de decir, parce, foco, no de psicodélicos, Foco. esto sería hermoso psicodélico, sería muy chimba, pero Colombia es un país que todavía no está preparado para eso, es algo que no podemos hablar masivamente aún, es algo que no podemos hacer. Enfoquémonos en esos tres Sí, hongos. eso era algo que si no hubiera sido de esa manera, yo no hubiera podido participar en el proyecto. Y creo que los tres, de hecho, porque es que no había camino. Como cuando empezamos con el cannabis. Por eso, no estaba, ese era uno de mis aprendizajes en ese momento. Yo decía, parce, voy por algo que pueda hacerse bajo norma. Y encontramos Pues los esa primera adaptógenos. etapa sí fue como limpiarnos de lo viejo, desintoxicarnos, gracias a Alejo pasó mucho, de verdad fue un apoyo gigante, por lo menos para mí, poder ir a llorar donde el parcero y a que el marica se riera de mí por bruto, pues o sea, como parce, la cagaste hace mucho tiempo, pues, en la manera como nos habíamos asociado y lo que habíamos hecho, pero fue como, listo, vamos a unirnos en algo que evidentemente es terapéutico. También fue muy interesante los testimonios que aportaba la familia de Alejo que empezó a usar los adaptógenos, pues, o sea, como que también no era solo literatura que ya nos habíamos leído mucho y estudio de extractos, sino que cada uno empezó a aportar como sus propios testimonios de sus personas cercanas y la verdad, uno ver la mamá de Alejo, pues como los amigos de Alejo, las personas cercanas a nosotros diciendo, uy, parce, como que me están cambiando la vida. Uf, eso fue impresionante. Y encontrar unos beneficios que aparecían en lo real. Pues bueno, listo, el año sirve para esto y esto, pero encontrar además otros beneficios que no teníamos en el radar porque mi mamá se lo estaba tomando o porque alguien cercano decía, parce, lo sirvió para esto. Eso era como, como ir descubriendo tesoritos en el camino, como en Mario Bros, como las moneditas, como parce, qué chimba esto. Y ese camino me parece que ha sido una cosa increíble. Detrás de cada proyecto hay un montón de cosas que no nos alcanzaría el tiempo para mencionar y un montón de personas importantes y qué chimba que nos están escuchando y que nos están viendo. Muy bacano contar la historia de lo que ha sido formar este proyecto. En el próximo capítulo les contaremos cómo casi nos tatuamos el logo de un spa de uñas y cómo llegamos al portafolio actual de UVA. Gracias por vernos.